Vamos a darle la bienvenida al economista Marcos Flores, exministro de Finanzas, que ya está con nosotros en este día jueves. Economista, buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Jaime. Un gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia. A sus órdenes. Gracias, economista. Economista, bueno, el gobierno dice que la cosa está mejor cada día en el Ecuador. En la sesión solemne del 9 de octubre acá en Guayaquil, el presidente de la República en su discurso dijo que 350.000 ecuatorianos habían salido de la pobreza. Resulta que esta semana, hace 2 días, el presidente Guillermo Lasso dijo que ya no son 350.000 ecuatorianos o hogares del país que han salido de la pobreza, sino 750.000 hogares. Y también habla el presidente de la República que hay más de 508.000 nuevos empleos. Pero resulta que cuando nos da las cifras que le entregan del Seguro Social de cuántas personas han sido afiliadas o afiliadas en lo que va de su gobierno, nos dice que hay 140.000 nuevas personas afiliadas al Seguro Social. ¿Cómo es que hay empleo formal con el número de 508.000, pero en el seguro solo están registrados 140.000? Mire, Jaime, yo a veces creo que el tratar de explicar a la ciudadanía, y no por el lado de la ciudadanía, sino por el lado del gobierno, las cosas que están diciendo funcionarios del gobierno sobre variables económicas, es inútil, es algo así como hacer un hueco en el agua, ¿no? Quienes hemos estudiado economía y también quienes no han estudiado, pero están compenetrados con por lo menos los principales principios y fundamentos de la economía, saben que las cifras que se exponen, pues, primero están mal calculadas y segundo, no son ciertas. La única forma que conoce la humanidad para reducir la pobreza es con crecimiento económico y con políticas más equitativas, con mejor distribución del ingreso y fundamentalmente con un crecimiento económico que en el Ecuador no debería ser ni debe ser, de acuerdo a los estudios que desde hace tiempo se han hecho, menos del 5% anual del PIB. El Ecuador ni de lejos ha tenido ese crecimiento desde hace mucho tiempo. La tasa de crecimiento de la economía, o sea, del PIB, desde el año 2017 al año 2021, en promedio anual es cero, frente a una tasa de crecimiento poblacional de 1.54%. Cuando usted mire entonces si ha crecido la economía para producir una reducción de la pobreza y para producir un incremento de los empleos, lo que está diciendo el gobierno, un incremento en definitiva de variables principales de la economía, pues no ha crecido en esa proporción. ¿Qué significa entonces? ¿Que no han crecido las ventas? ¿Que no crecen los empleos? No significa eso. Significa que no crecen lo suficiente, que la economía es muy frágil, que esto es como una mesa que alcanza a bañar solamente a quienes están en la parte superior de la mesa, pero los beneficios no los llegan a los que están abajo. Entonces, un crecimiento mediocre, endeble y frágil como ha venido teniendo el Ecuador, llega a muy pocos, favorece a muy pocos, además agravado por la pésima distribución de la renta en el Ecuador. Esto como punto inicial básico del concepto económico. Pero cuando uno dice algo, lo que tiene que hacer fundamentalmente es sustentarse y sustentar con cifras y la documentación pertinente y adecuada la razón de lo que está diciendo. Me voy a referir a las propias cifras del INEC. El INEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y que además es una institución adscrita a la Presidencia de la República. Depende de la Presidencia de la República. Antes era independiente, pero en el gobierno del señor Moreno se le anexó y se le hizo formar parte de la presidencia. ¿Qué está diciendo el INEC sobre la pobreza en primer lugar? La última publicación oficial del INEC es del mes de junio del año 2022.
Cuando usted quiera saber si en el Ecuador, cómo está la situación de pobreza en el Ecuador o en cualquier país, tiene que relacionarla ¿con qué? Con la población total del Ecuador. Usted no puede decir de un año para otro han dejado de ser pobres 100.000 personas, porque a lo mejor ese incremento en personas significa que la relación porcentual de pobres respecto de la población total a lo mejor cayó. Es decir, bajan el número de pobres, pero la relación porcentual cayó. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un porcentaje sobre 17 millones de personas que sobre 18 millones de personas. Y esto, para empezar, es lo que ha pasado en el Ecuador, para empezar. Entonces, lo primero que hay que decir aquí es que es un error de concepción del análisis de las variables económicas el presentar, en el caso de la pobreza, decir, de este año para este otro año, hemos reducido en tantos miles el número de pobres. Lo que hay que mirar es cuál es la relación porcentual del número de pobres respecto a la población total. Ese porcentaje es lo importante que hay que mirar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? En el año 2019, que es el último año prepandemia, y hay que mirar el año 2019, porque el Ecuador, con su crecimiento económico del año 2000, cayó la economía 7.8% en el año 2020, pero el Ecuador con su crecimiento económico del 2019 y del 2.7 esperado, del 2021 y del 2.7 esperado para el año 2022, todavía no cubre la caída que se produjo en el año 2020. En el año 2021 el Ecuador rebotó 4.2%, y en el año 2022 se espera que crezca al 2.7%. Sumados los dos valores, es un poco más de 1% inferior a la caída que tuvimos. Estamos todavía bajo el agua. Quiere decir que la economía todavía no está añadiendo riqueza, ni está añadiendo capital a la economía sobre el nivel que tuvimos en el año 2019, que fue el último año prepandemia, con un agravante, que el año 2019 la economía no creció. Y que si hubiera crecido, esto que le acabo de decir sería peor. Pero de todas maneras, el año 2019 es el último año prepandemia al que todavía no le alcanzamos. Todavía no alcanza la economía. Entonces hay que referirnos necesariamente al año 2019. Economista, el gobierno compara esas cifras con las cifras del 2020. El gobierno compara con las del 2020 y con las del 2021, pero déjeme darle las cifras que son las reales y las objetivas para el análisis económico. Porque si usted entrega cifras equivocadas, el análisis económico y las decisiones económicas van a ser equivocadas. Bueno, el gobierno puede decir lo que quiera y tendrá sus razones para decirlo. Yo no sé cómo realizan estos cálculos ni cómo realizan ellos. ¿Qué saca mintiéndole el gobierno a los ciudadanos cuando la realidad es otra? Eso hay que preguntarle al gobierno, ¿no? ¿Por qué el gobierno y el ministro de Finanzas acomodan números en las cifras y le presentan al país? Yo lo que le voy a señalar luego de esta introducción que he hecho son las cifras reales con base a lo que dice el Banco Central y a lo que dice el propio INE. Mire, en el año 2019, los pobres por ingresos. ¿Quiénes son los pobres por ingresos? Los que ganan al mes menos de $87.57. A esto se está refiriendo el presidente de la República. Los pobres por ingresos fueron el 25.5% de la población total del Ecuador en el año 2019. Y en el año 2022, hasta el mes de junio, como le dije, las cifras son a junio siempre, representan el 25% de la población total. Esto quiere decir que más o menos sigue la pobreza por ingresos en el 25%. ¿Qué significó el 25%? Lo que le voy a decir en este momento es lo que no se debe hacer. La cifra que se debe tomar es el 25.5% de pobres en junio de 2019 y el 25% en junio de 2022. Pero si usted ve cuántos pobres habían en junio del 2019, cuánto significó el 25.5% de pobres, significó 4.393.700 personas pobres, con ingresos inferiores mensuales
a $87.57. En definitiva, 4.393.000. ¿Y cuánto significaron en el año 2022? Fíjese usted que el porcentaje baja de 25.5 a 25, baja medio punto. Pero ¿cuánto significaron a nivel de pobres en el año 2022? Significaron 4.514.554. ¿Quién dice esto? El INEC. En resumidas cuentas, la pobreza por ingresos, hablando del número de personas pobres, no bajó, se incrementó. ¿En cuántas? En 120.854 personas. Eso que dice el INEC. Pero la cifra que es importante considerar son los porcentajes en relación a la población. Pero aquí ocurre algo verdaderamente lamentable. Cuando usted mira la pobreza crítica en el Ecuador, lo que se conoce como pobreza extrema. Pobres extremos son los que ganan menos de $49.35 al mes, alrededor de $1.60 diarios. Esos son los pobres extremos. ¿Cuántos pobres extremos hay en el Ecuador? En junio del año 2019 fue el 9.5 de la población quien estaba en pobreza extrema. Ese 9.5, ¿cuánto significa? Significa, de acuerdo a la población de ese año, 1.636.869 personas viviendo con menos de $49.35 al mes. ¿Qué ha pasado en el año 2022? Los pobres extremos pasaron de 9.5 a 10.7% de la población. Si hay un incremento porcentual, eso es lo preocupante, un incremento porcentual de pobres extremos de junio del 2019 a junio del 2022, pasan de 9.5 a 10.7. Ese 10.7% del junio del 2022, ¿qué significa en número de personas y en relación a la población total del Ecuador? Significan que 1.932.000 personas, 1.932.229 personas viven en pobreza crítica, pobreza extrema, con menos de $49.35 al mes. Si usted compara los dos periodos, junio de 2019 y junio del 2022, los pobres extremos se incrementaron en 295.360 personas. Esta es la verdad. Estas son las cifras y son cifras oficiales. Si alguien quiere decir otra cosa, está en su derecho. Yo creo que es ocioso para quienes estamos en la academia y quienes hacemos análisis económico ponernos a discutir sobre algo que no tiene sentido de discusión. Nosotros no estamos inventando las cifras. Y por eso le dije, es como hacer un hueco en el agua. Esto respecto de la pobreza, y algo similar sucede con el empleo. La verdad, lo que usted nos está diciendo, economista, aquí se devela que están mintiéndonos. Se ha aumentado la pobreza en este año más de un punto a un punto. No entiendo cómo nos tienen que decirnos que han salido de la pobreza 750.000 ecuatorianos. El gobierno está haciendo dos cosas. Está comparando el número de personas con relación a nada, cuando tiene que comparar en relación a la población de cada año, porque si no, no tiene sentido. Pero no solamente está haciendo eso, sino que está estableciendo una comparación desde junio del 2019 a junio del desde junio del 2021 a junio del 2022. O sea, el periodo de Lazo, digamos. Cuando lo que tiene que hacer es la comparación de junio del 2019 a junio del 2022. ¿Por qué de junio del 2019? Porque ese es el último año prepandemia. Y porque ese nivel que teníamos en junio del 2019 y a lo largo de todo el año 2019, todavía no hemos vuelto a alcanzar, todavía estamos bajo ese nivel. Esto es lo que le digo yo en términos coloquiales, todavía seguimos bajo el agua. Cuando alcancemos el nivel prepandemia, de ahí para arriba, tenemos crecimiento económico. Pero mientras estemos bajo el nivel del 2019, lo que tenemos es un rebote económico.
Ahora, no es que el número de pobres no se modifican o de que no hay crecimiento económico. Hay, pero insuficiente. Les llega muy pocos. Cuando usted tiene una política económica absolutamente restrictiva como tiene el Ecuador, lo que está afectando es la demanda. Dicho sea de paso, tengo aquí las cifras de la demanda y usted no observa ningún comportamiento colosal respecto de ventas. Y déjeme de una vez decir algo más sobre las ventas. ¿Y cuál es el error que comete el ministro de Finanzas? El ministro de Finanzas, primero, no sabemos qué nomás está incluyendo él como ventas internas. Pero lo que quiera que esté incluyendo, y la sospecha nuestra en el Foro de Economía es que lo que él ha incluido es las ventas totales, y las internas y las externas. Pero la preocupación es que está comparando cifras nominales. Las ventas, el valor de las ventas del año 2019 no es el mismo valor de las ventas, no tiene el mismo valor que las ventas del año 2022 por una razón muy simple, porque hay una variación de precios, hay una inflación metida ahí. La inflación en el Ecuador ha pasado de un 1% que tuvimos los últimos 14 años, ¿no?, al 4% que tenemos ahora, es decir, 4 veces más. Entonces, lo que usted tiene ahí es un efecto inflacionario que está haciendo subir el nivel de ventas, pero está haciendo subir ficticiamente. ¿Por qué? Porque lo que está ahí son precios más altos. Es como que si usted mañana se va a comprar una camisa y en el año 2019 la camisa le costaba $50. Esa misma camisa en el año 2022 le cuesta $70. No es que hay más ventas, sino que el precio de la camisa subió. Entonces tiene incorporado un elemento inflacionario que distorsiona el análisis. ¿Qué es lo que se debe hacer? Comparar el nivel de ventas del año 2019, el del 2020, el 21, el 22, el año que sea, para poder compararlo con relación al Producto Interno Bruto, con relación al tamaño de la economía. La otra cosa que se puede hacer, que es lo que llamamos los economistas, es deflactar, es decir, quitar la inflación del nivel de la variable que estemos analizando. Yo aconsejo que se haga una relación con el PIB, con el tamaño de la economía. Entonces, la relación porcentual de las ventas respecto del PIB del año 2019, compararla con la relación porcentual de las ventas del año 2022. Eso es lo que no se hace. ¿Y qué es lo que no y por qué no se hace? ¿Cuánto fue la venta del 2019, las ventas que tuvo el país del 2019? Nadie sabe. Nadie sabe cómo las ha calculado el ministro de Finanzas. No sabemos qué es lo que ha incluido. Porque el ministro nos dice que hasta diciembre vamos a llegar a 200.000 millones de dólares en ventas. No sé si eso es Producto Interno Bruto o nos quieren confundir. No. Mire, no sabemos qué es lo que el ministro de Finanzas incluye en las ventas. Y no lo ha dicho, a pesar de las insistencias de los economistas y de la academia de que explique qué es lo que está incluyendo ahí. Nosotros, en el Foro de Economía, lo que sospechamos es que se están incluyendo las ventas internas y las ventas externas, pero además distorsionadas por la inflación, de manera que lo que usted tiene son conclusiones irreales. Ahora, si eso le hace feliz al gobierno, bueno, lo seguirá diciendo, pero nosotros no estamos aquí para polemizar ni hacer política. Lo que hacemos es política económica y análisis económico. Y le explicamos a la gente cómo debe entenderse la economía, cómo deben analizarse estas variables económicas. Y eso es lo que estamos haciendo. Si alguien quiere seguir haciendo un hueco en el agua. Yo le he escuchado una entrevista al ministro que dice que los motores de la economía rugen. ¿Cuáles serán los motores que rugen? Porque este año, en el mejor de los casos, vamos a tener un crecimiento económico bajo el 3%, alrededor del 2.7%. Eso significa que aquí no ruge nada. No sé a qué motores se refiere. El crecimiento económico del Ecuador es muy magro, muy pequeño, alcanza para muy pocos. Por eso tiene el nivel de pobreza que tiene el Ecuador. Los incrementos en la recaudación tributaria, que dicho sea de paso, también se les ha calculado en valores nominales, tienen que relacionarse con el tamaño de la economía. Usted verá, por ejemplo, que la variación porcentual del IVA, que es la más importante, sigue siendo la misma los últimos años. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el IVA actual es una distorsión por precios. Los precios han subido de manera significativa. Póngase a considerar solamente que nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos,
tiene una inflación del 10%. En promedio, todo lo que estamos comprando de los Estados Unidos viene cargado con un 10% adicional de precios. Pero los otros países con los cuales comercializamos también tienen inflación. Eso que se llama inflación importada. Aparte de eso, bueno, se nos fue la señal. Esperemos pueda reconectar el economista Marco Flores. Está explicándonos cómo es que el gobierno analiza o nos entrega cifras de el número de ventas, el porcentaje de ventas que tiene el país hasta agosto del 2022. El ministro de Economía ha dicho que son 140 mil millones de dólares que se han vendido, que hay en ventas, y hasta fines de este año, hasta diciembre, dice que vamos a llegar a los 200 mil millones de dólares en ventas. Todos nos sorprendemos cuando el gobierno dice algo y la realidad es otra, la que se vive en el país. Hay otra realidad. Cuando uno sale a la calle o sale a los sectores periféricos de acá de Guayaquil nada más, sin irnos muy lejos, nos damos cuenta que hay más pobreza. Hay más gente que no puede sostener el hogar. Hay más delincuencia. Hay más criminalidad. Tenemos tantos factores que nos demuestran un panorama contrario a lo que el presidente o el ministro de Finanzas nos dice. Hay otra situación, porque si la cosa está mejor en el Ecuador, pues yo creo que va a bajar el nivel de violencia, va a haber menos delincuencia porque hay más oportunidades para la gente. Eso nos sorprende, ¿no? Jorge, pongamos las expresiones del propio presidente de la República que dio hace 2 días, si no me equivoco. ¿Qué le parece para hasta eso tener al economista Marco Flores? Me avisa si lo tenemos. Vamos con el presidente Guillermo Lasso cuando nos habla de cifras. El audio. Bueno, me avisa cuando lo tengamos, ¿eh? El presidente ya aquí nos da datos con cifras, que eso es lo que sorprende, ¿no? Sorprende al economista Marco Flores, a todos nos sorprende. Yo no soy economista, pero a veces no es necesario ser economista para entender los números. Escuchemos. Han salido de la pobreza. Se han creado ya 508.000 empleos adecuados y hay casi 140.000 nuevos afiliados a la seguridad social. Hemos reducido el déficit fiscal de 7.000 millones de dólares a la tercera parte, lo cual nos permite contar con recursos para obras sociales como enfrentar la desnutrición crónica infantil. Conscientes de la importancia de erradicar este problema, hemos juntado esfuerzo desde todos los frentes y conformamos un comité intersectorial con 13 instituciones públicas. Ahí estaba el presidente Guillermo Lasso dándonos cifras, hablándonos del número de afiliados al Seguro Social, que son 140.000, pero primero nos dice que hay más de 508.000 nuevos empleos formales, pero ya cuando nos habla de la seguridad social dice que hay un aumento de 140.000. Eso es lo que no se entiende, ¿no? No sabemos cómo es que saca información dándonos a conocer que hay más de medio millón de nuevos empleos, pero la realidad en el Seguro Social es otra. Solo hay 140.000 nuevos afiliados. ¿Cómo? Sería bueno que nos diga, ¿son formales todos o son informales? ¿O a qué actividad se dedican los cerca de 400.000 nuevos empleos? Porque si no tienen seguridad social, creería yo que no son empleos formales. Eso lo dijo el presidente. Y también su ministro
está hablándonos de que el Ecuador está viviendo la mejor época, casi que época de bonanza, que los motores de la economía rugen, que Ecuador está en un crecimiento acelerado. Eso nos va a conocer el ministro Pablo Arosemena. Pero vemos otra realidad, pues. Hablamos con los expertos, con los economistas, que conocen el tema de números, y nos dicen otra cosa. Vamos nuevamente con el economista Marco Flores, que se nos cortó la señal. Economista, algo ocurrió. Yo no sé si alguien quiere que usted tal vez no hable porque como que no les gusta cuando se les dice la verdad, ¿no? Puede ser que nos intenten boicotear las entrevistas a veces cuando se dice la verdad. Lo mismo ocurrió hace una semana que intentábamos conversar con el economista Marco Flores. Esta entrevista que quedó pendiente, la hemos retomado el día de hoy, pero nuevamente se accidenta la señal del internet. Casi que bueno, esta vez ya hemos pasado más de 15 minutos en entrevista. Estábamos casi en la recta final para ser concreto de lo que estaba hablando el economista Marco Flores. Bueno, imposible, por lo menos para despedirlo, porque ya estamos sobre el tiempo con el doctor Augusto Tandazo. Ya debe estar por ingresar. Ya está el doctor Tandazo. Bueno, intentemos ver si se reconecta nuevamente el economista Marco Flores para poder cerrar la entrevista de lo que habla el gobierno, de cifras, el ministro de Finanzas, el presidente de la República. Economista, retomamos, aunque sea ya en la recta final, esta entrevista, que es importante lo que usted nos está diciendo. No sé si alguien está molesto porque se les está diciendo la verdad al gobierno nacional y tal vez nos mandan a boicotear la señal del internet. Bueno, es lamentable porque es la segunda vez que pasa, ¿no? Y realmente yo tuve una entrevista temprano, no tuve ningún problema. Bueno, simplemente concluyo con decirle algo, porque evidentemente no tenemos el tiempo ya para poder continuar en el análisis. Cuando usted mira cuáles son las cifras de la demanda interna, cuando usted mira cuál es la inversión, no hablemos de la internacional, porque prácticamente es inexistente, pero cuando usted mira la inversión nacional, ¿no? Y usted mira las principales variables que determinan el crecimiento económico, no hay razón para esperar un mejor crecimiento económico. Y por supuesto, lo que le acabo de decir a nivel de las ventas de los motores que rugen, lo que hay aquí es una mala comparación, una comparación equivocada, cargada de precios relativos que distorsionan el análisis, ¿no? De manera que las cifras que le acabo de dar corresponden a la realidad y son las propias cifras oficiales. Ahora, ojalá el próximo año la economía pueda tener una recuperación con impulsos importantes que pueda dar el Estado. Pero esa es una política económica que a quienes siguen los planteamientos y los principios neoliberales no les gusta. El Estado les estorba. Imagínense decir que la economía está tan bien, que la pobreza se está reduciendo. Le acabo de indicar cuál es la situación. Cuando usted ve lo que está pasando en los hospitales, ayer y anteayer, lo que salieron a decir los médicos en Quito es verdaderamente aterrador y, por supuesto, entristecedor. Y el nivel de inseguridad no puede ser más brutal del que tenemos. Y en general, la posibilidad de conseguir trabajo es literalmente inexistente. Pues no podemos tener aquí una economía paralela donde se señalan que las cosas van bien y está todo mucho mejor, cuando la gente está muy mal. Para colmo de la desgracia, creo que estamos volviendo a los tiempos en que a un ministro de Finanzas se le ocurrió decir: la macroeconomía va muy bien, las que van mal son las familias ecuatorianas. Entonces es una confusión brutal de los instrumentos de política económica con los fines de la política económica, con los objetivos de la política económica. Y los objetivos de la política económica se resumen fundamentalmente en dos: reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es lo que busca la buena economía. Y además, la buena economía comienza por decir la verdad. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en directo. A la orden siempre. Buen día. Gracias al economista Marco Flores.
Estuvo con nosotros